Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la comparativa del Aerostar Alien Pro con la Babolat Viper del Lobo del 2025. Dos palas ya de un tacto duro que son técnicas ofensivas, pero que vamos a ver qué diferencias hay entre ellas. Y antes de pasar con las sensaciones en pista, vamos a ver qué trae cada una de ellas. Empezando por la Babolat, como ya sabéis, se ha cambiado el molde con respecto a la del año pasado y esto trae algunos cambios. Si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera que, como ya sabéis, es intercambiable, ya que tenemos el sistema de cambio de cuerda Smart Bootcap con la varilla en la zona interior del tapón. En cuanto al puño, se ha reducido un poco en comparación a la del año pasado. Ahora tenemos un puño que tiene un tamaño de 13 centímetros. Y para la zona del corazón volvemos a este formato que, como indica Babolat, tiene la tecnología del Dynamic Stability, que es este refuerzo vertical en la zona central, que básicamente, según Babolat, nos va a ayudar a que la pala sea algo más estable, pero sobre todo lo que aporta es rigidez a esa franja central de la cara de la pala. Y en cuanto a las caras, la pala tiene un carbono 3K acompañado de una goma Black Eva de alta densidad, aunque no nos especifican mucho sobre esta goma. También cuenta con un rugoso de tipo 3D leve en las caras y en conjunto vamos a tener una pala con un tacto ya duro, pero sí que es verdad que en comparación a las versiones anteriores que hemos tenido del Lobo, para mí esta se vuelve ligeramente más cómoda, más blanda, con un poquito más de salida de bola, no es tan dura. En cuanto a pesos y balances, la pala tiene un peso disponible desde 360 a 380 gramos, en este caso la que vamos a probar pesa 367 gramos, y en cuanto al balance también ha subido ligeramente con respecto a la del año pasado. Tenemos un balance que está en torno a los 26,6 centímetros. Y pasando con la Aerostar Pro, si empezamos por abajo, también tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, aunque en este caso no es intercambiable, un puño que tiene también un tamaño de 13 centímetros con un tapón octogonal. Para la zona del corazón mantiene el mismo formato que el año pasado, con esta pieza reforzada en la zona baja del corazón. Y luego para las caras, en este caso tenemos un carbono 24K acompañado de una goma Black Eva Hard Extreme, también rugoso de tipo arenoso, que también en esta versión nos va a aportar un tacto duro. En cuanto a pesos y balances, esta Aerostar Alien Pro tiene un peso que va desde 365 a 380 gramos, aunque en este caso la que vamos a probar en el vídeo tiene un peso de 363 gramos, así que seguramente podéis conseguir alguna por debajo de ese rango de pesos. Y en cuanto al balance, muy parecido al de la Babolat, aunque ligeramente por encima, un balance que está en torno a los 26,7-26,8 centímetros. Y como ya sabéis, esta estética especial que trae el logo del Alien por un lado y por el otro lado el logo de Aerostar. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver cuáles son las diferencias en pista. Primero, empezando por las sensaciones en el fondo de pista con la Babolat Viper del Lobo. Como digo, es una pala que en comparación a la versión anterior para mí ha mejorado en este aspecto, ya que es una pala un poquito más cómoda, podríamos decir. Ya no nos pide empujar ni alargar tanto los golpes para pasar la bola al otro lado, dentro de que sigue siendo una pala dura y técnica. Luego, pasando con la manejabilidad de la pala, diría que para el peso y el balance que tiene, no es una pala que vayas a notar mal de manejo en pista, se maneja mejor de lo que tú esperas. Y luego, en cuanto al punto dulce, sí que es verdad que esperaba un poco otra cosa de esta pala. Me ha parecido que el punto dulce está un poco más centrado en la cara de la pala de lo esperado, incluso que la pala sale más cuando golpeo de esta zona de media hacia abajo que de media hacia arriba. Cuando golpeaba con esta zona más alta de la cara de la pala, que aquí en el fondo de pista tampoco pasaba mucho, vamos a notar que la pala se vuelve más seca, tiene menos salida de bola y ahí sí que vamos a notar que tenemos que empujar y alargar más los golpes para que no se nos quede muy corta. Una pala que aquí en el fondo de pista, como digo, nos va a seguir exigiendo un poquito más que otras opciones. Sigue siendo una pala dura que se nos va a hacer técnica, nos va a pedir golpear bien con esa zona de punto dulce para que la bola salga y nos sigue pidiendo empujar y alargar bien los golpes, aunque como digo, no de forma tan exagerada como la versión anterior. Eso sí, lo que yo destacaría de esta pala es la buena sensación de control que nos transmite, tanto a un ritmo medio-bajo como en ese ritmo más alto. Si eres un jugador que le gusta jugar un poquito más fuerte, que le gusta acelerar mucho por abajo y jugar firme, no es una pala con la que vayas a tener ese miedo de que la bola se te escape o que salga demasiado. Te va a permitir jugar fuerte, transmite muy bien la fuerza que aplicas al golpe y es una pala que en ese ritmo rápido te transmite buena confianza. Para mí funciona mejor en ese ritmo rápido que en el medio lento.
Pasando con la Alien Pro en el fondo de pista, lo primero que he notado es que la pala se vuelve un poquito más cabezona que la Viper. Vamos a notar que el balance se nota un poco más alto, sobre todo en alguna situación más complicada donde tienes que mover la pala más rápido. Ahí sí que puedes notar que el peso se va más hacia la punta con esta. Algo que sí que me ha gustado más en la Aerostar es que tenemos un punto dulce que está en esa zona media alta de la cara de la pala, un poco más lo esperado para este formato, y para mí está algo más repartido. Me parece que es un punto dulce que sigue siendo ligeramente más pequeño que uno de tamaño estándar, pero no te cuesta tanto encontrarlo como en algunas ocasiones sí que te pasa más con la Viper. Esta digamos que es un poco más permisiva en ese aspecto, y sobre todo lo que más vamos a notar en comparación a la Viper es que la Aerostar es más reactiva. Es una pala que nos va a ayudar más tanto a un ritmo medio o bajo como en ese ritmo más alto. Sí que diría que a la hora de tocar la bola la vamos a notar menos con la Aerostar. Notamos que en cuanto toca la cara de la pala ya sale. En el caso de la Viper sí que entra un poquito más, notas mejor la bola, para mí tienes mejor control, pero esta sí que es verdad que tiene un poco más de salida de bola a un ritmo medio bajo. Para ser una pala dura no te pide empujar ni alargar tanto, y luego en ese ritmo más alto vas a seguir manteniendo esa buena sensación de control, pero vas a conseguir más velocidad de bola que con la Viper haciendo la misma fuerza. Entonces aquí en el fondo de pista yo tengo que decir que en el apartado de manejabilidad sí que me quedo con la manejabilidad que tiene la Viper, pero en cuanto a sensaciones, salida de bola, punto dulce, creo que la Aerostar te transmite unas mejores sensaciones y no se hace tan exigente aquí en el fondo de pista siendo una pala dura. Pasamos a la zona en mitad de pista, zona de víbora y bandeja, primero con la Babolat Viper. Lo primero en cuanto a la manejabilidad, es una pala que, como he dicho antes, se mueve un poco mejor de lo que te esperas de ella. En comparación a la Aerostar es una pala que te cansa algo menos el brazo, se hace un poquito menos física. En cuanto al apartado de punto dulce, aquí sí que me he tenido que acostumbrar un poco más que en otras zonas de pista. Me parece que la pala, como digo, tiene un punto dulce un poco más centrado en la cara de la pala, y que cuando golpeas con esa zona más baja sale algo más que cuando golpeas con esa zona más alta. Entonces en muchas ocasiones aquí en víbora y bandeja golpeas con esa zona media alta de la cara de la pala y notaba que la pala se volvía más seca, más rígida y que salía un poquito menos, tenía que acompañar mucho más, y sobre todo en ese ritmo rápido notaba que o hacía fuerza o la bola no corría mucho. Cuando golpeabas con esa zona más central sí que es verdad que las sensaciones mejoraban bastante y la pala salía un poquito más, incluso te ayudaba algo más de lo que te esperabas. En comparación a la anterior sí que notas que la ayuda que te da la pala este año es algo mejor. Sí que sigue siendo una pala más seca y que nos va a ayudar menos que la Aerostar Alien Pro. Esta es menos reactiva, entonces para mí la sensación de control que te da es mejor, incluso jugando un poquito más fuerte no tienes ese miedo a tirarla fácilmente al cristal. En cambio con la Aerostar ahora veremos que con ese rebote que nos da más alto, en alguna ocasión tenemos que tener algo más de cuidado, por lo que para mí aquí en la zona de mitad de pista me he tenido que acostumbrar un poco más que en otras zonas a golpear un poquito más abajo en la cara de la pala, cosa que no me esperaba mucho para el formato que tiene, pero sí que me ha gustado mucho la sensación de control que te transmite, y que si eres un jugador que le gusta acelerar y jugar un poquito más fuerte, con esta para mí vas a tener mejores sensaciones que con la Aerostar.
ahora pasando con la Aerostar aquí en la zona de víbora y bandeja, lo primero en cuanto a la manejabilidad, como he dicho antes, es una pala que se nota un poquito más cabezona que la Viper. En cuanto al manejo, sí que siento que esta me exige un poquito más físicamente. También es verdad que el notar el balance un poco más alto o que cuando mueves la pala más rápido se va el peso más hacia la punta, te va a ayudar a que la bola te flote un poco menos. Con esta he tenido la sensación de que en algunos golpes donde no llego tan bien, con esta tengo la sensación de que me flota un poquito menos la bola. Luego en cuanto al punto dulce, para mí aquí está la clara diferencia en la zona de víbora y bandeja. Con la Aerostar he tenido mejores sensaciones en cuanto al punto dulce. La gran mayoría de veces golpeas con esta zona media alta de la cara de la pala. Sí que es verdad que en las dos te pasa que si golpeas un poco fuera de esa zona de punto dulce la vas a notar la pala mucho más rígida y que sale mucho menos. Cambian mucho las sensaciones entre golpearle bien y golpearle fuera, pero con la Aerostar me pasaba menos esa sensación y siento que el tener el punto dulce en esta zona media alta de la cara de la pala aquí en víbora y bandeja te va a aportar mejores sensaciones. Como he dicho antes, creo que es una pala que a un ritmo medio y medio bajo te va a pedir empujar menos la bola que lo que te pide la Viper. Notamos que tenemos mejor salida de bola con la Aerostar y luego en ese ritmo más alto, más rápido, también vamos a notar que tenemos un mayor efecto rebote con la Aerostar. Es una pala más reactiva, por lo que aplicando la misma fuerza vamos a notar que con la Aerostar la bola sale más rápida, nos va a correr más. Y si no tienes tanto nivel de técnica o notas que en un momento ya la pala te cansa más físicamente, siento que con esta la bola te va a seguir corriendo igual de bien sin tener que aplicar tanta fuerza. En lo que sí que diría que la Viper me ha dado mejores sensaciones que la Aerostar aquí en la zona de víbora y bandeja sería en la sensación de control que tenemos, sobre todo en ese ritmo más rápido. El tener este efecto rebote más exagerado en ataque sí que vamos a notar que nos va a ayudar a ganar velocidad de bola fácilmente sin tener que aplicar tanta fuerza, pero también va a hacer que si en alguna ocasión aplicamos fuerza de más tengamos que tener un poco de cuidado, tirar bien la punta hacia abajo, porque en alguna ocasión la pala, siendo dura, sale más de lo que te esperas y en alguna ocasión la puedes tirar fácilmente al cristal. Así que para mí la sensación de control sí que me quedaría antes con la que te aporta la Viper que con la que te aporta la Aerostar, pero en cuanto a punto dulce, salida, esa ayuda que nos va a dar en el ritmo rápido, creo que con la Aerostar es más fácil poder ser ofensivo. Pasamos a la zona de volea. Aquí sí que las sensaciones que he tenido con la Babolat son mejores que en otras zonas de pista, ya que al final, como he dicho antes, es una pala que se mueve un poquito mejor de lo esperado. La manejabilidad me parece mejor que con la Aerostar y luego el tener este punto dulce más centrado, sí que es verdad que en la gran mayoría de golpes aquí en la volea nos va a transmitir mejores sensaciones. Es una pala que sobre todo aquí destacaría la buena sensación de control que vamos a tener, tanto a un ritmo medio bajo como en ese ritmo más alto, pero sí que es verdad que es una pala que en comparación a la Aerostar yo noto más la diferencia entre golpearle bien con esa zona de punto dulce y golpear un poco más afuera y notar que la pala es más seca, dejas alguna bola más corta. Sobre todo esto lo he notado cuando me juegan alguna bola más firme o alguna bajada de pared y únicamente pongo la pala, donde no puedo acompañar, ahí sí noto que la bola la dejo más corta, y también cuando no centro mucho el golpeo también voy a notar que se me queda más de lo que quiero. Entonces digamos que es una pala que nos va a pedir más empujar la bola en general aquí en la volea para tener buenas sensaciones, nos va a pedir estar bien posicionados, poder acompañar un poco aunque sea el golpe para notar que la bola sale profunda, porque si no con esta yo he notado que es más fácil no conseguir tanta profundidad como conseguimos con la Aerostar más fácilmente. También he notado que en alguna volea más ofensiva, a la hora de jugar una volea con más peso, con esta tengo que hacer más gesto que con la Aerostar. Al final la Aerostar yo noto que me ayuda un poquito más con ese balance más alto, con ese rugoso de tipo arenoso que se nota algo más que este 3D, y con esta yo noto que me puede flotar un poquito más la bola que con la Aerostar en ese caso. Pero como digo, creo que aquí el punto fuerte que tiene la Babolat en comparación a la Aerostar sería la manejabilidad, que la notamos un poco menos lenta y que al final vamos a tener una mejor sensación de control en general con la Babolat en la red que con la Aerostar.
Y pasando con la Aerostar en la volea, es una pala que, como he dicho antes, yo la noto un poco más lenta de mover en este caso que la Babolat. Siento que sufre un poquito más en los choques de voleas, cambios de dirección más rápido. Con esta tengo que estar más atento, llegar antes. Aquí, en cuanto al punto dulce, no noto tanta diferencia en comparación a la Babolat. Como digo, el tener el punto dulce más centrado en la Babolat sí que hace que tengas mejores sensaciones aquí en la volea, pero en este caso con la Aerostar tengo menos veces esa sensación de que si le golpeo fuera del punto dulce dejo alguna bola más corta. Esta, como tiene un poco más de salida de bola, nos va a venir mejor en algunos bloqueos, en algunas bolas donde nos juegan más firme y únicamente ponemos la pala. Con esta he sufrido un poco menos, siento que dejo la bola menos corta y no tengo que empujar el golpe. Y luego en ese ritmo más rápido también he notado que haciendo la misma fuerza con esta consigo un poco más de velocidad de bola. Mi bola es más ofensiva, pero también el control que voy a tener en ese ritmo rápido para mí es algo peor. Es más fácil que se te escape la bola. Si te gusta jugar un poco más firme, un poco más rápido, siento que con la Babolat vas a tener mejor control. Y luego a la hora de jugar con algo más de peso, las sensaciones para mí han sido algo mejores con la Aerostar. Siento que este rugoso arenoso se siente algo más que el de tipo 3D, aunque como ya sabéis el rugoso de tipo arenoso con el tiempo se va perdiendo. Y también vamos a notar que al mover la pala un poco más rápido y que el peso se vaya hacia la punta, nos va a ayudar a que la punta tire un poquito hacia abajo y nos flote algo menos la bola. Así que aquí yo os diría que las sensaciones a ritmo medio y medio bajo y cuando no tengo que empujar mucho la bola han sido mejores con la Aerostar. En ese ritmo más rápido el control para mí ha sido mejor con la Babolat, pero siento que con esta vamos a ganar más velocidad sin tener que aplicar tanta fuerza. Pasamos a la zona del remate, primero con la Babolat, una pala que como ya sabéis es técnica, que nos va a pedir tocar bien la bola, acelerar y hacer fuerza por arriba para sacarle partido. No es una pala fácil aquí a la hora de rematar, por lo que ya nos va a pedir tener un nivel de técnica alto. No es una pala en la que le podamos sacar potencia tan fácilmente, sí que es verdad que para mí es un poquito más fácil que la versión del año pasado, pero es una pala que nos va a seguir exigiendo física y técnicamente tocarla bien. El que tenga el punto dulce un poco más centrado en la cara de la pala, sí que es verdad que aquí en el remate te va a hacer que la gran mayoría de veces que tocas con esa zona más alta sientas la pala un poco más dura. No sale mal, pero sí que es verdad que vas a tener menos ayuda que cuando le golpeas con esa zona central. Y como digo, es una pala que en cuanto vas a golpear fuera de esa zona de punto dulce lo vas a notar, que la bola sale muchísimo menos, pero que cuando le golpeas bien también lo notas mucho, y es una pala que te transmite muy buenas sensaciones cuando consigues tocarla con esa zona de punto dulce. La potencia que tiene la pala es muy buena, pero como digo, tienes que tener un nivel de técnica suficiente como para poder sacarle partido. Y en este caso, en comparación al Aerostar, yo siento que esta tiene un punto dulce un poquito más pequeño aquí a la hora de rematar y que sobre todo nos va a pedir hacer mejor el gesto y acelerar un poquito más, ya que en este caso la goma cuando golpeamos con esa zona más alta no nos va a ayudar tanto y se siente más seca. Y pasando con la Aerostar en el remate, como he dicho antes, el notar que el peso se va un poquito más hacia arriba sí que nos va a ayudar más a hacer el gesto de forma más natural. También el tener el punto dulce más repartido en esta zona media alta de la cara de la pala nos va a ayudar un poco a no tener que golpearle tan bien a la bola, es un poco más permisivo
defensiva, y vamos a notar que esta versión Aerostar Pro nos va a ayudar más que la Babolat en cuanto a la salida que tiene la goma. Aunque no la toquemos tan bien, el rebote que nos da la goma en el ritmo rápido va a hacer que la pala suba un poquito más de lo que esperamos, y en este caso, digamos que sin tener un nivel de técnica tan alto, dentro de que es una pala exigente, no nos va a exigir tanto como nos exige la Babolat a la hora de rematar. Y ahora pasando con mi conclusión final, lo primero de todo, los precios de las palas: 315 para la Aerostar Alien Pro, 340 para la Babolat. Como digo, son dos palas de un tacto duro que ya son técnicas, nos van a pedir golpear bien a la bola para tener buenas sensaciones. Para mí son ya recomendables para esos jugadores que tengan un nivel ya avanzado, que les guste jugar un poquito a ese ritmo más rápido, ya que ahí en ese ritmo más rápido pienso que es donde mejor se van a comportar las dos palas. Si eres un jugador que dentro de esa dureza dura lo que le gusta es que la pala no tenga tanto efecto rebote, tener un mejor control porque ya aporta él esa aceleración y esa velocidad, y te puedes acostumbrar a ese punto dulce un poquito más centrado, creo que la Babolat te va a dar mejores sensaciones en ese sentido. En cambio, si eres un jugador que le gustan las palas de tacto duro pero quiere no tener que empujar tanto la bola en todos los golpes para conseguir velocidad de bola, siento que con la Aerostar vas a tener más ayuda, y es una pala que dentro de ese tacto duro te va a ayudar más a que la bola corra y no se hace tan complicada como otras opciones. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con estas palas es que suelen venir en un peso alto, peso medio de 370 gramos para la Viper, y en esta tenemos un rango de 365 a 380, por lo que si no estamos acostumbrados a ese peso más alto es mejor pedirlas en un peso bajo para que no nos canse tanto el brazo. Y por lo demás, dos buenas opciones si lo que buscas es potencia en pista, y como digo, mejor opción si buscas algo más de ayuda, mejor opción si buscas algo más de control. Así que nada, por aquí voy a dejar ya esta comparativa de la Aerostar Alien Pro y la Viper del Lobo del 2025, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.